Dios te bendiga, aquí el pastor Nando Steidel, en el último episodio del libro de Ruth. Estamos emocionados porque hemos estado estudiando este capítulo y lo he estado haciendo junto con Jessica, con mi esposita. Hola Jessica, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi amor. Qué Qué bueno poder estar nuevamente en un episodio a la mesa junto a ti y hoy tener el punto culminante de esta historia fascinante de redención. Así que... Y eso mismo, nosotros aquí a la mesa lo que pretendemos es que podamos escudriñar la Biblia y ver cómo todos los libros son una sola historia. Amén. La historia de redención, la historia que nos revela el carácter del Señor. Y que a través de cada uno de estos capítulos podemos ver cómo el Señor muestra su gloriosa intervención en medio de nuestra historia. Y lo vemos en el capítulo 1, vemos que en medio del proceso difícil de Noemí, el Señor trajo luz a Ruth para que tuviera una conversión. Luego en el capítulo 2 vimos cómo en medio de un proceso difícil ellos deciden volver a Belén y allí hay provisión de Dios para tanto Ruth como Noemí. Vuelve a hacer esa casa de pan. Vuelven a la casa de pan. Y luego el capítulo 3, pues estuvimos viendo esta visión de redención y vemos a Booz como este redentor que el Señor está poniendo allí, pero el capítulo termina con un momento donde Noemí, aclarando su teología, le dice a Ruth, bueno, Ruth, tienes que tener paciencia porque apareció que había un fulano que era un pariente más cercano que vos y que tenía derecho a entonces redimir primero a Ruth antes que vos. Y el capítulo 4, pues entonces nos abre con este momento donde vos está entonces buscando si realmente él podía redimir a Ruth. Me encanta cuando terminamos este último capítulo, como Noemí, ya arreglada su teología, se convierte en una persona que bendice entonces a Ruth de una forma tan poderosa que le dice, ahora sé paciente. Qué bueno que en nuestro caminar como creyentes nosotros tenemos gente que cuando están llenos y cuando realmente están convencidas de esa salvación de Dios, cuando ven la bondad de Dios en el camino y sus ojos han sido abiertos como fueron los de Noemí, pueden entonces ayudarnos en la fe y pueden asistirnos y decirnos, persevera, continúa en ese camino de la fe, persevera, ten paciencia. Y ahora, ¿verdad? Vemos cómo llega entonces la contestación a qué es lo que sucede entonces en la vida tanto de Ruth como la de Noemí. Y entonces Booz se fue a la puerta de la ciudad, se sentó allí y en ese momento pasó este fulano que era el redentor antes que Booz. Y él lo llamó y le dijo, amigo, ven, quiero hablar contigo. Y se sienta y llama a 10 líderes del pueblo. A mí me fascina Booz, porque Booz primero no deshonró a Ruth. Se muestra a este hombre como un hombre piadoso, como cumple la ley. Que cumple la ley, así como Cristo, un redentor que cumplió todas las cosas. Y entonces trae a estos 10 líderes porque así era que estaba establecida la ley, ¿no? Que él tuviera testigos de lo que él iba a preguntar. Y él le dice, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, ella está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Y pensé que yo debía hablar contigo primero, para que entonces tú pudieras redimir la tierra. Fíjese, en ningún momento él está hablando aquí de Ruth. Él está hablando de la tierra. Y dice, si deseas hacerlo. Si deseas hacerlo, si deseas comprarla, ¿verdad? Claro. Pues entonces, pues, házmelo saber, porque yo voy después de ti. O sea, yo quiero cumplir. En presencia de todos estos testigos. Exacto. Y yo voy después de ti, así que, pues, a ti te toca por correspondencia, te toca por seniority, esta tierra. Y el hombre le dijo, pues perfecto, yo la redimo. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando uno está leyendo aquí la Biblia, uno dice, wow, tiache. Tú esperabas que la contestación fuera, no, pues hazlo tú. No, pero este hombre, este fulano dijo, yo lo hago. Porque hay veces que hay gente que dice que puede ser redentor.
pero quiere ser redentor nada más de las cosas buenas. Y con las intenciones equivocadas. Muy bien. Porque la realidad es que este fulano, y decimos fulano porque... Para diferenciarlo de vos, sí, porque no dice nombre, no hay nombre de él. Y en el original griego, ¿verdad? Esa es la palabra que se le da, ¿verdad? Lo decimos como forma chistosa, pero sí, esa es la palabra que se le da a este pariente más cercano. Y vemos aquí cómo actúa como un fulano que no tiene muy claro cuál es su lugar, a quién corresponde como rey, ¿verdad?, sobre él, y qué leyes tiene que cumplir de una manera correcta. ¿Y cuál es el valor? Y no con las intenciones equivocadas del corazón, que muchas veces podemos tener las intenciones de nuestro corazón equivocadas y decir, eso es una buena oportunidad. Yo lo hago, eso está fácil. Esa oportunidad, mira, yo voy a tener esas tierras, qué tremendo. Pues claro, yo las compro. Pero obviamente no era tan simple porque vos, siendo un hombre muy sagaz claro, y muy sabio, le dices, bueno, pues está bien. Al comprar la tierra de Noemí, estás obligado por la ley a casarte con Ruth, la viuda moabita, porque así ella va a poder tener hijos que lleven el nombre de su esposo, porque vos conocías muy bien la ley. Y dice, para tú poder hacer una redención, la redención tiene que ser total. Entonces, eso es lo que la palabra también me muestra. Qué glorioso es saber que Cristo hizo por nosotros una redención total, cargando aún lo que a lo mejor nadie quisiera cargar. Claro. Porque estaba cargando, entre comillas, ¿verdad?, una herencia de una viuda moabita, de alguien que era extranjero, era alguien advenedizo, era alguien que quizás, pues básicamente no tenía valor. Y aquí vemos el significado real de lo que es una redención, que significa liberar a alguien mediante el pago de un rescate. Y aquí él está diciendo, yo quiero liberar a esa moabita, yo quiero liberar a Noemí con el pago de este rescate. ¿Acaso no es lo que Cristo hizo con nosotros, Nando? Eso es así. Él vino a pagar nuestro rescate. Y estuvo dispuesto a sacrificarse. Todo. Lo que no hizo este fulano, porque este fulano cuando él le dijo, bueno, pues entonces te tienes que casar con Ruth, él dijo, no, pues entonces yo no puedo entonces redimir la tierra porque esto va a poner en peligro mi propia herencia. O sea, él dijo, yo tengo mucho que perder, pero vemos que nuestro Redentor, que es Cristo, ¿verdad? Como nos dice Filipenses, cuando dice que se despojó, claro, que dejó su trono, que estuvo dispuesto a sacrificarse, que estuvo dispuesto a venir y dijo, yo dejo todo, yo voy a dejar mi gloria por ir a redimir a mi hijo, a mis hijos. Entonces, si tú ves lo que vos y lo que este fulano no quiso es, yo no le voy a pasar todo lo que yo tengo, toda mi herencia al hijo de Ruth. Si yo tengo un hijo, yo no le voy a pasar mi herencia al hijo de Ruth. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos dio su herencia, se despojó del trono y vino a darnos esa herencia. Y inclusive la Escritura por eso dice que Jesús nos llama sus hermanos. Él es el pariente más cercano que estuvo dispuesto a sacrificarse para que nosotros entonces pudiéramos tener una herencia. Aleluya. Y como dice la Escritura que Pedro escribió, que somos entonces linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces somos su herencia. Claro. Entonces somos miembros de la familia de Dios. O sea que el Señor dijo, no, ustedes no son extranjeros más, ustedes son mi familia. Claro. Y ese hermano mayor, que lo que representa es también que en la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, se supone que el hermano mayor fuera a rescatar a ese hermano pródigo que se había ido, pero ese hermano mayor se quedó y no fue a buscarlo. Pero Cristo fue el mejor hermano mayor que fue a buscarnos, claro, y que estuvo dispuesto a sacrificar, inclusive a sacrificarlo todo para darnos su herencia, una herencia incorruptible, una herencia que no tiene mancha, una herencia gloriosa, preparada
por Dios para nosotros mediante Cristo. Así que en este proceso, redimir, pues no es simplemente decir, pues yo agarro la tierra, no es agarrar todo el proceso, todas las implicaciones. Y Todo hay el costo. todo el costo. Todo el costo, Nando, porque una de las cosas que podía acontecer cuando este hombre le dice que va a redimir, ¿verdad? Y que va a comprar y todo el asunto a Ruth, no olvidemos que Ruth estuvo casada 10 años. Pero en esos 10 años no tuvo herencia. No le dio hijos. Era estéril. Era estéril supuestamente hasta ese momento. ¿No? Y que vos dijo, No importa. no importa. O sea, vos Yo la quiero. estaba ahí. Yo la quiero cubrir. Yo la quiero cubrir. A pesar de, no estoy buscándola por lo que ella pueda darme, sino por quien yo soy. Y eso es lo que hace el Señor, ¿no? Y inclusive luego viene y el fulano, ¿verdad? Le dice, pues redímelo tú porque yo no lo voy a hacer. Y en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra, que se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Así que el otro redentor se quitó la sandalia y le dijo, compra tú la tierra. Tú. Así que Booz terminó con la tierra, con Ruth y con una chancleta nueva, ¿verdad? Así que terminó también. Le dijeron, mira, agarra ahí la sandalia. Y Booz le dijo a los ancianos y a la gente, ustedes son testigos. Claro. Hoy le compré a Noemí toda la propiedad. Entonces aquí necesitamos entender algo. No es solamente la bendición de que Booz se casara con Ruth. Es que estamos hablando de la bendición de Noemí. Claro. Que Noemí, que creyó que iba a ser su vida llena de amargura, de momento de ser una mujer viuda, pobre, sin herencia, de momento tiene ahora una herencia por haber vendido esta tierra. Claro. O sea que no es solamente Ruth la que va a ser bendecida, sino que es bendecida Noemí. Me gusta mucho cuando él dice, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirida Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. ¿Qué fue de este hombre de que ella va a tener un hijo? Hoy todos ustedes son testigos. Y dice que entonces ellos dieron, somos testigos, que el Señor, y entonces empiezan a bendecirlo. Dice, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Y empiezan a entrar unas mujeres importantes. ¿Y Raquel qué pasaba con ella? Que no podía tener hijos. O sea, exacto. De quienes descendió toda la nación de Israel. Y Raquel y Lea eran todas las madres de los patriarcas. Los patriarcas. Del pueblo de Israel. Ellos empiezan a bendecir ese vientre. Empiezan a decir, ella va a tener, ella va a procrear. Y de esa descendencia dice, que prosperes y que seas famoso, ¿dónde? En Belén. En Belén. En Belén. Ese nombre de Belén, pues obviamente a nosotros. La casa de pan. La casa de pan. Y que Belén, ¿cómo que vas a ser famoso en Belén? Estos descendientes, de alguna manera, va a haber alguien muy famoso de Belén. Muy, muy, muy famoso. ¿Verdad? Nos estamos acercando a Navidad, ¿no? Claro. Así que vemos como Belén, que era un lugar que de alguna manera se veía como pequeño, sin mucho valor. De momento de allí sale la fama gigantesca, ¿no? de Jesús. Y qué glorioso saber que desde aquí está apuntando. Nuestro Salvador va a nacer en Belén. Eso es lo glorioso de ver cómo toda la Escritura apunta a uno, a nuestro Salvador. Y luego entonces nos da otro detalle, el verso 12, que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven y que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Entonces aquí viene otra mujer, claro, otra mujer importante que es Tamar, que también había quedado viuda, que le había ocurrido precisamente lo mismo, que no tenía descendencia y que ahora
Tamar, ¿dónde más aparece en la escritura? En la genealogía de Cristo. Ahí aparece Tamar. Igual que otras de las mujeres. O sea, que ya que tenemos, se han visto ahí. que ya tenemos a Rahab, que está, ¿verdad? Claro. Pero antes estaba Tamar. Claro. Así que tenemos a una mujer viuda que había sido deshonrada, que aparece en la genealogía de Jesús. Y tenemos entonces a Rahab, que era una ramera extranjera, cananea. Pero entonces, el verso 13 me dice que Booz llevó a Ruth a su casa, se casó con ella, y el Señor permitió, eso me fascina esto, el Señor permitió que quedara embarazada y dio a luz un hijo. Y ese hijo, entonces, entra dentro de también los descendientes de Jesús. Aleluya. Entonces, qué bueno nosotros poder ver cómo el Señor estaba preparando todo. Y diciendo, no, mi historia. Entonces utilizar y nosotros poder ver cómo redimió a estas mujeres que para otros eran insignificantes, pero para nuestro Dios nunca hay una mujer que sea insignificante. Y no hay un proceso doloroso que el Señor no mire con bondad, con misericordia, con cuidado y que se acerque. Y este hijo se llamó Obed, que quiere decir, ¿verdad? Ese que sirve. Claro. Entonces Obed se convierte en ese nieto de Noemí. Entonces fíjese cómo entonces la historia vuelve a Noemí como protagonista. Noemí, que entonces su nombre quiere decir dulce. Ese verso 16 dice que Noemí tomó al niño, lo abrazó y cuidó como si fuera su propio hijo. Y hubo un cántico una al fiesta. Señor, una expresión de alabanza. Dijo, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud. Le decían las mismas mujeres que escucharon al principio a Noemí decir, el Señor, llámenme amarga, amarga el Señor. Pero de momento todas estas mujeres que vieron cómo ella llegó, de momento surge una bendición de ellas para Noemí. Y le dice, ahora te ha dado un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. Y verdaderamente así fue, porque apuntaba al más famoso. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. O sea, aquella mujer que había llegado, que pensaba que el Señor le había quitado todo, que la había hecho sufrir, no veía la bendición de esta hija que Dios le estaba dando y que realmente iba a cambiar no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad. Qué impresionante ese punto, Jessica, porque muchas veces que en nuestra vida pensamos, esto que me ocurrió, esto fue lo peor. Esto ha dañado todo. Y vemos aquí en la Escritura que lo que se consideraba como lo peor provocó la mayor gloria y la bendición. Porque, miren, hermanos, es importante entender esto. Este hijo Obed no es cualquier Obed. Claro. Este Obed es el que fue el papá de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. O sea, que Obed es el abuelo del rey David. Y esta moabita llamada Ruth es la bisabuela del rey David. Casi nada. O sea, no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de la bisabuela directa de David. Y cómo Jesús se llamaba así mismo, y en el Nuevo Testamento mucha gente lo llamaba el hijo de David. El hijo de David. El hijo de David. Ese rey que apuntó con su corazón perfecto, ¿verdad? Aún teniendo tantas dificultades en su proceso de vida, pero con un corazón correcto de arrepentimiento. Que perseguía el corazón de Dios. Que perseguía ese corazón del Señor. Ese rey que apuntó al verdadero rey, al único rey. Amén. Y por eso vemos en esa genealogía, por eso a veces las genealogías uno piensa, ¿qué encontraremos ahí? Esa genealogía de Mateo, cuando ahí nos habla
y nos dice el verso 5, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, que su madre fue Betsabé. O sea, vemos que las mujeres que aparecen en la genealogía, que dicho sea de paso, las genealogías de este tiempo no aparecían mujeres. Claro. Y que en la genealogía de Jesús aparezcan mujeres. ¿Y Siempre. qué mujeres? Sí, Y mujeres que habían sido desechadas, que no tenían valor. En la genealogía de Jesús tienen valor. Claro. Entonces, ahí usted encuentra una Tamar, encuentra a Rahab y ahora encuentra a Ruth, la moabita, Claro. que se supone que no tuviera herencia, pero fue redimida por Booz. Y así mismo nosotros, que se supone que no tuviéramos herencia, porque no éramos del pueblo de Israel, éramos extranjeros. El Señor permitió que mediante Cristo tuviéramos su herencia y Él nos redimiera y Él cumpliera con todo, con toda la ley, para que tú y yo nos pudiéramos presentar delante del Señor. Y entonces podemos ver que al final Noemí termina abrazando a ese bebé contra su pecho, Aleluya. dando gloria a Dios y disfrutando su última etapa de vida. Claro. Como abuela, que a lo mejor jamás pensó que ella iba a tener entre sus brazos a un nieto. Pero allí lo tenía y el Señor bendijo de forma especial toda su herencia. Toda su herencia. Qué glorioso, ¿verdad? Es glorioso cuando vemos la escritura y ese nombre de Obed, después de tener a Kelión y a Malión, ¿verdad? Que era enfermedad y destrucción, tener un nieto que se llamara el hijo que sirve. Y ese hijo que sirve le sirvió, las bendijo y se convirtió obviamente en el abuelo de David. Y apuntó con su nombre al mayor que ha servido, al mayor que se ha despojado. Nuestro Dios se despojó, dejó su trono y vino a servir. Se despojó de toda riqueza, se despojó de todo para venir a cumplir la palabra. Que podamos imitarle. Amén. Que podamos acercarnos confiadamente todos los días, que podamos reconocer que nuestro Rey vino y pagó por nuestro rescate, que ese es el mayor redentor, aquel que realmente redime nuestra vida. Amén. Y obviamente el registro genealógico de Fares aparece aquí en Ruth 4 para concluir, igual como aparece el registro genealógico de Jesús en Mateo primero. En Mateo número 1, mostrándonos entonces cómo de Ruth salió toda esta herencia. Y por eso no podemos menospreciar nunca a nadie. Claro. Porque quizás aquellos que parece que tienen la historia más insignificante o más dañada, de momento. Cuando hay un corazón contrito y humillado verdaderamente y obediente y que se vuelve al Señor de todo su corazón, hay esperanza. El Señor va a mirar y va a bendecir esa vida. No solamente en ese tiempo, sino por la eternidad. Así que el libro de Ruth concluye apuntándonos a la redención de Cristo. El mejor redentor, el que estuvo dispuesto a cargar con todos nuestros pecados, con todas nuestras circunstancias, claro, con todo nuestro bagaje. Amén. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y hacerse maldición por nosotros para traernos la bendición de la herencia. Damos gracias al Señor por eso. Bueno. Y damos gracias al Señor por este libro que nos recuerda y nos apunta directamente a esa revelación del Señor. Jessica, gracias por compartir conmigo estos episodios de A la Mesa. Gracias a ti por esta oportunidad, ¿verdad? Ha sido un privilegio para mí. Lo hemos disfrutado. Amenazamos con volver a hacerlo más adelante con algún otro de los libros. Así que les bendecimos. Esperamos en el Señor que estos episodios de Ruth hayan sido de mucha edificación, como lo han sido para nosotros. Nosotros lo hemos disfrutado un montón. Así que recuerde darle like, suscribirse, compartir estos episodios
con los demás para que pueda ser de edificación, y adentrémonos a la Escritura sabiendo de que no debemos tener temor a que lo que dice ahí, cómo lo vamos a entender. No, podemos entenderlo por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, y además porque esa interpretación bíblica es demasiado clara y simple. Todo apunta a esa redención de Cristo en nuestra vida. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de A la Mesa.